Ya vimos el contenido temático, lo que vamos a ver en la materia. También les dije que el objetivo era adquirir los conocimientos necesarios para identificar los trastornos psicóticos, también interpretar, diagnosticar y referir a tratamientos psicoterapéuticos, a problemas clínicos y sobre todo psiquiátricos específicos. Bueno, en esta pequeña plática que tenemos de psicosis a través de la historia, yo quiero que hagamos una consideración. Las enfermedades mentales no es algo nuevo ni moderno, ni que sean de este siglo. Las enfermedades mentales han estado con el ser humano desde que el ser humano existe. Únicamente que no se han tratado, ¿sí?, como se están tratando en la actualidad. Una de las explicaciones que se daba de la conducta normal en los primeros tiempos es que se debía a fuerzas sobrenaturales y mágicas, ¿sí? Era la forma que tenían los antiguos de explicarse por qué las personas o ciertas personas tenían un comportamiento diferente, muy raro y muy anormal de los demás. Y entonces lo atribuían a fuerzas sobrenaturales y mágicas. Los que tenían este tipo, las culturas que tenían este tipo de creencias, bueno, canalizaban a estas personas con los chamanes, con los magos, con los sacerdotes, quienes realizaban o inventaron exorcismos, hierbas, eh, rituales para exorcizar, según esto, a los malos espíritus que se metían en esas personas y que los atormentaban. Las culturas como la cultura griega, ¿sí? Una cultura que yo no me canso de admirar y que creo que la maestra Dolores habla más con ustedes sobre esto, pero los griegos fue una cultura muy avanzada. Ellos consideraban a las personas con trastornos mentales, consideraban que Zeus, el dios supremo de ellos, los había tocado con un rayo, ¿sí? Y que eran hasta cierto punto personas elegidas por los dioses o por el dios Zeus para darles ciertas características. Por eso es que la cultura griega respetaba mucho a las personas que tenían crisis de epilepsia o otros trastornos, porque ellos lo consideraban como un toque divino, un toque de los dioses, ¿sí? Pero luego, a través de la historia, por eso se llama esto un viaje a través de la historia, las sectas cristianas adoptaron las ideas de que existían fuerzas naturales y entonces ya aquí se hizo algo maniqueísta, porque ya culpaban, ya tenían ellos a las fuerzas positivas como Dios y a las fuerzas negativas como Satanás y los demonios. Y entonces, por lo tanto, achacaban a los demonios y a Satanás la conducta anormal. Y entonces allí fue un desastre para las pobres personas con trastornos mentales. ¿Por qué? Porque los achacaban que eran poseídas por demonios, poseídas por Satanás, y entonces la forma que ellos tenían de eliminar ese supuesto posesionamiento de los demonios era quemando a estas personas. Y entonces ahí surgió la quema de brujas, que justificaba con esta medida, justificaba que de esta manera destruían el cuerpo, pero salvaban el alma de la persona. Entonces, acababan con la persona y con la premisa de que lo que salvaban era el alma, pues los enfermos mentales sufrieron una eliminación y un trato despiadado. Después de esta situación para los pobres enfermos mentales, surgió la creencia que de los defectos orgánicos
específicos de la conducta normal, ¿sí? Era porque dentro de la cabeza, dentro del cerebro, tenían, esto fue mucho más antiguo que los griegos, y esto los paleontólogos lo han comprobado porque han encontrado cráneos, fíjense bien, con trepanaciones, con agujeros en, en este, en, en, la, en los cráneos, y al principio se pudiera pensar que esas trepanaciones, esos agujeros en el cerebro, pues podían ser por accidentes, por golpes, pero luego se encontró con estudios y con la nueva tecnología, se encontró que esas trepanaciones del cerebro que se practicaron en épocas muy remotas tenían cicatrización, ¿sí? Quiere decir que esas personas que les hicieron esas trepanaciones sobrevivieron y el hueso tiene cicatrización donde se volvió a cerrar en algunos casos, en algunos cráneos que encontraron. Estamos hablando de en los años entre 3000 y 2500 años antes de Cristo. Estos cráneos, si quieren investigar más, váyanse al internet y vean en el Museo Smithsoniano, no sé cómo se diga en inglés. El museo, este museo es donde están resguardados esos cráneos y se ve perfectamente dónde está la trepanación y se ve cómo cicatrizó y cómo estos chamanes desde épocas tan remotas consideraban, fíjense, que el mal estaba en la cabeza. Eso es algo interesante, que el espíritu, que los humores y que el mal estaba allí dentro del cráneo, dentro de la cabeza, en el cerebro propiamente. En este viaje a través de la historia, volvemos a retomar a los griegos. Les digo que yo no me canso de admirarme de ellos, porque ellos fueron los primeros que analizaron racionalmente la conducta desviada en términos psicológicos y orgánicos. Y aunque la conducta normal se consideró primero como un castigo por ofender a los dioses, posteriormente los griegos llegaron a ver a los trastornos mentales como fenómenos naturales que podían ser tratados racionalmente. Fíjense qué cultura tan especial. De hecho, tenemos todavía herencia, o sea, tenemos de esa cultura, tenemos todavía en la actualidad conceptos que surgieron desde ese tiempo y que todavía en la actualidad se manejan. Incluso Freud tomó muchos conceptos de la cultura griega y de la mitología griega en especial para su trabajo psicoanalítico. Tenemos a un personaje como Hipócrates que vio al cerebro como el intérprete de la conciencia y el órgano más importante del cuerpo. ¿Será que soy un poco exagerada, pero me asombro porque estamos hablando de 3000 años antes de Cristo? O sea, Hipócrates ya decía, el cerebro, sí, es el órgano más importante del cuerpo. Sócrates hizo hincapié en la importancia del razonamiento y de la indagación, y ahí podremos tener que la indagación o los diálogos socráticos, los diálogos de Sócrates, si ustedes se ponen a verlos, se parecen o pudiéramos decir que son algo como la técnica de asociaciones libres, ¿sí? En la que Sócrates hacía que las personas indagaran mediante el diálogo, mediante las preguntas, indagaran y razonaran y encontraran respuestas a interrogantes. Platón sostuvo un punto de vista orgánico y consideró la conducta normal
como el resultado de un conflicto, fíjense bien, entre la emoción y la razón. Eso no, yo les estoy platicando y espero que a ustedes les suene así como familiar, como decir, caray, ¿cómo que Platón sostuvo un punto de vista organímico? ¿Sí? Y además está diciendo que es un conflicto entre la emoción y la razón, que no estamos hablando aquí como algo de la teoría de Albert Ellis, en que dice que los pensamientos deformados ocasionan emociones dolorosas. ¿No creen? Es como para pensarlo, ¿no? Aristóteles analizó las emociones, el razonamiento y la conciencia. Y hasta allí íbamos muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Yo a veces me pregunto qué nos pasó y espero que no nos vuelva a pasar. Y a lo mejor sí, a lo mejor ellos tenían razón, que todo es un círculo en el que todo esto se repite y se repite, porque todos estos avances se vinieron abajo en la Edad Media, porque ahí resurgió la barbarie hacia la gente trastornada, la gente, a las personas con trastornos mentales. Y entonces el concepto cristiano, ¿sí? De volver a resurgir del demonio, de las posesiones, empezó a surgir. Y entonces, en los principios de la Edad Media, surge un personaje importante que fue San Agustín, cuyas confesiones, fíjense bien, si ustedes se les da curiosidad y leen a San Agustín, van a encontrar que son como una versión previa de las ideas básicas del psicoanálisis. Por eso yo les decía que Freud se basó mucho en las premisas de los griegos y también en algunos escritos antiguos, como fue las confesiones de San Agustín. Posteriormente, en la Edad Media, la demonología tuvo mucho auge y los enfermos mentales fueron nuevamente despreciados y escarnecidos. Aquí surgieron dos escritores medievales que defendieron la opinión griega de que la conducta normal era un fenómeno racional no diabólico. Fue Paracelso y Juan Arte. Tal vez ustedes los han escuchado, sobre todo a Paracelso. Pero fíjense bien, llegó al grado de que las personas con trastornos mentales las tenían en celdas, amarradas con cadenas, torturadas, lastimadas, quemadas, para supuestamente extraerles los demonios. Y eran considerados menos que animales, menos, porque por ejemplo, un caballo, un, un borrego, tenía un valor, o sea, tener, por ejemplo, un caballo era como tener un carro en estos tiempos, y tener un enfermo mental era una carga, era nada, ¿sí? Era menos que un animal. Cuando surgió el Renacimiento hubo un cambio, pero fue un cambio gradual de actitud de las personas hacia los enfermos con alteraciones mentales. Ahí surge un personaje, John Weyer, que fue una fuerza importante que influyó en el divorcio entre la psicología normal y la teología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí este personaje logró que se separara la teología, o sea, vamos a llamarle la demonología, porque la teología, que sería el estudio de Dios, pues consideraba a estas personas como endemoniadas. Y entonces esta persona luchó para que se separara y se considerara a estas personas desde un enfoque psicológico y de la psicología anormal, de la psicopatología, y la teología quedará aparte. En este paseo a través de la historia, vamos a encontrar que durante los siglos 7
no es cierto, 17 y 18, se llegó a considerar la experiencia subjetiva de los seres humanos en la misma forma que los movimientos objetivos de los planetas y las estrellas. Recuerden que en esos siglos, sí, la astronomía tuvo un auge muy importante, ¿sí? Y surgieron filósofos muy importantes que impactaron grandemente la psicología. Recuerden que en sus inicios la psicología estaba grandemente influenciada por la filosofía. De hecho, estaba considerada, la psicología no estaba considerada como una ciencia aparte, estaba considerada como parte de la filosofía. Y Spinoza, un filósofo, argumentó que los procesos psicológicos eran tan importantes como los procesos físicos y que eran directamente observables y que se podían estudiar y que se podían modificar. Y entonces surge William Harvey, otro personaje, que fue el primero que describió el sistema circulatorio. Entonces, ¿qué estamos hablando? De que aquí, ¿sí? En estos siglos, principalmente el 18, empieza a surgir la medicina. La medicina, empieza a nacer lo que nosotros ahora en la actualidad conocemos como el ámbito médico. También estudió, la interacción de la psicología y la fisiología. Pues en este rubro, la fisiología empezó a tener mucho auge, ¿sí? ¿Por qué? Entonces ahí la medicina fue cuando empezó en sus primeros inicios con estas personas. Estamos hablando de medicina y me voy a pasar a la literatura con William Shakespeare. ¿Por qué? ¿Por qué lo elegí? Porque elegí a William Shakespeare y a Robert Burton, que son escritores, no son psicólogos, no son médicos. ¿Por qué creen que elegí a William Shakespeare? Bueno, porque ellos ahondaron fuertemente en las emociones y las motivaciones humanas. A finales del siglo XVIII, ya la superstición había quedado bien desplazada por la razón. Acuérdense que surge la era de las luces, ¿sí? Y entonces la literatura tiene un gran auge con los representantes como William Shakespeare. Si ustedes han leído, por ejemplo, Hamlet, Otelo, por ejemplo, Otelo, unos celos patológicos que si lo analizamos así profundamente, casi pudiéramos descubrir como una lesión en el lóbulo temporal, ¿sí? Porque Otelo tenía arranques, ¿sí? De celotipia grandemente marcados como una patología. Y si vemos las obras de William Shakespeare, vamos a encontrar así las emociones, las motivaciones muy explicadas, muy explícitas, y las patologías también, ¿sí? Un personaje muy importante que quiero que no se les olvide es Philip Finell, y de hecho hay fotografías, hay pinturas que lo presentan como una persona, ¿sí? Como un hombre que está cortando o quitando las cadenas a una mujer que está encadenada en una pared, ¿sí? Está simbolizando el movimiento de la Reforma en Francia. Philippe Finel fue un francés y él, fíjense bien, él argumentó en favor del trato moral a los enfermos mentales en vez de castigarlos. Si ustedes ven grabados de esa época, van a quedarse grandemente impactados de cómo es que eran tratados los enfermos mentales. Algunos grabados están
el paciente, el enfermo, está, está encadenado al piso y su cabeza metida en una jaula de fierro que está encadenada o que está clavada en el piso. Así es que la persona estaba encadenada al piso y su cabeza metida en una jaula. También estaban en celdas en que estaban desnudos y amarrados. Incluso en Francia, en esos, vamos a decir, manicomios, ¿sí? Se cobraba por entrar a ver a las personas ahí encadenadas, desnudas, y la aristocracia pagaba, ¿sí? Pagaba por entrar a verlos como fenómenos. Y, y ahí se veían cómo los torturaban, los amarraban, los tenían desnudos en unas condiciones infrahumanas. Entonces, Philippe Pinel encabezó ese movimiento que surgió en Francia y que progresó hasta llegar a este movimiento de reforma a Inglaterra y fue encabezado en Inglaterra por William Horne y George Cruzan, quienes protestaron en contra de las condiciones en que estaban los enfermos en el Hospital Bethlehem de Londres. El Hospital Bethlehem sale en algunas películas de terror, sobre todo en las de Drácula, en las de miedo, y se ve el hospital, este hospital, que le decían hospital, pero era una especie de fortaleza, de castillo, en la que tenían a los enfermos amarrados y de los que los cuidaban era gente sádica que los maltrataba. En muchas películas se ve, y si ustedes ven unas películas de Drácula, ahí van a ver el Hospital Bethlehem, de Londres. Entonces, estas personas abogaron y protestaron. Y fíjense bien, estas personas, grandes almas, grandes personas, abogaron en contra de las condiciones de estos enfermos sin más recompensa que su bondad y su misericordia hacia otro ser humano. Un ser humano que estaba en esas condiciones y en desgracia, considerado peor que un animal. Maestra, Mande. en su opinión, ¿usted cree que ha habido un gran avance en cuanto al trato que tienen hoy en día este tipo de personas? ¿O cree que seguimos igual? Es una pregunta así bastante, Yo le comento bastante interesante. porque, por lo que usted me está diciendo, o lo que nos está usted platicando. ¿De quién es la voz? Porque todavía no los conozco bien. Soy Abel, maestra. Ah, ok, a ver. Una vez fuimos a visitar yo vivo cerca de aquí del hospital psiquiátrico, y fuimos a llevarles burritos. Y cuando entramos, pues, no avisamos que íbamos a llegar ni nada, y vimos un trato inhumano contra las personas que están ahí. Y inclusive a uno lo estaban bañando así en la celda, con agua helada, así con la manguera, así bien feo. Entonces se me hizo bien triste. Y ahorita que usted está diciendo todo esto de hace añales, ¿verdad? Yo digo que probablemente no sé su experiencia, como sea, pero yo lo que he visto es que no hay mucho cambio, al menos en México, no ha habido mucho cambio Sí. en cuanto a las personas con este tipo de problemática. No sé. Bueno, Yo te quisiera decir que están muy bien, pero cuando Javier y yo íbamos a hacer nuestro servicio al hospital psiquiátrico, era algo muy desalentador, era como entrar a una cárcel. Y Javier, eh, se daba el trabajo de bañarlos con agua tibia, porque sí es cierto, los tenían encerrados así en una especie de celda y con una manguera los manguereaban, lo que llamaban manguerearlos. Ahora están mejor que como estaban, pero sí, desgraciadamente, a ver, siguen siendo tratados a veces de manera no, haz de cuenta que tal vez me ve así un poco,
no sé, tal vez me critiquen, pero como que para nada hay la caridad cristiana para atender a esas personas, ¿sí? Yo digo No, que aparte de caridad es la falta de recursos hacia la salud mental, que es muy baja. Por ejemplo, aquí en sí, Juárez creo que solamente hay como 2 psiquiátricos para bastante gente. sí. Es que el gobierno, desde luego, no quiere invertir en en estos enfermos, porque son enfermos que no van a redituar nada. O sea, son enfermos que necesitan cuidados, comida, ropa, y ellos no trabajan, no son productivos, no tienen recursos, son pobres. En esta clase yo siempre les pido, como parte de su calificación, que lleven, que lleven alimentos al Hospital de Misión en Acción. Este hospital era, en el inicio que nosotros fuimos a visitarlos, era un jacalito que un pastor cristiano, ¿sí? Le regalaron unos terrenos allá por donde las carnitas Epi más para arriba, ¿sí? Le regalaron unos terrenos, puso un jacalito y él empezó a llevarse a los enfermos que andaban caminando por la 16 desnudos, sucios y que no tienen familiares. Y se los empezó a llevar. Y empezó con 5 y luego con 7. Y cuando nos dimos cuenta, pues nosotros le llevábamos ropa, jabón, comida. Y él con donaciones, con con ayudas de algunas personas, ha logrado tener ya cercado, ya tiene un edificio, una cocina, habitaciones, sencillas, humildes, pero hay un techo para esas personas y comida. Y es muy loable lo que este pastor cristiano hace, porque recoge de la calle a los enfermos que andan sin familia, sin ropa, que son que están tirados en la calle, ¿sí? Él sigue ese precepto del buen samaritano y ya tiene 150. Y cuando hemos ido a visitarlos, nos dice, son bien recibidas toda la comida que nos puedan traer, dice, porque estos, dice, comen 3 veces al día y comen como locos. Él, diciéndoles de manera cariñosa, ¿eh? Imagínense, empezó con 3, 4 y ahorita tiene 150. ¿Y cómo le hace? Bueno, pues nomás con la buena voluntad de él y con todo lo que él empieza a recabar de donaciones que le puedan dar. Él es como estas personas que les estoy mencionando, como Benjamín Rus, como Dorotea Dix, como William Horn, como Philip Finet, que quieren darles un trato humano a esas personas. Es que regularmente nosotros pensamos que un enfermo mental es aquel que está en su casa y que, bueno, sí, sí sucede, ¿verdad? Que está en su casa y que empieza a estar con una crisis y un cuadro psicótico y luego lo agarran y su familia lo lleva al hospital psiquiátrico a libertad. Pero créanme que hacer eso es ir a un lugar de lujo, ¿sí? La mayoría de las personas, muchas de los enfermos mentales no tienen a nadie y andan en la calle, en el frío, desnudos, sucios. Y este no es sacerdote, este pastor hace esa labor. Y no recibe del gobierno subsidio. Lo que hizo el gobierno fue darle esos terrenos allá, más allá de las carnitas Epi, y él ahí como ha podido ha ayudado a esta gente. Pero sí tienes razón, Abel. Creo yo que es algo, bueno, no sé si me voy a ver drástica, no sé si me van a criticar por esto, pero sí es vergonzoso que en estos tiempos sigamos todavía con esas condiciones de nuestros enfermos mentales.
Esa es mi idea. Gracias, maestro. Mándale. Maestra, por ejemplo, aquí enfrente de donde trabajo yo, pasan dos señoras, una ya grande y como que la otra es su hija. Y a mí al principio que las veía, la hija tiene esquizofrenia. Y al principio que las veía, decía yo, bueno, pues igual y podemos llevarla ahí al centro psiquiátrico del Pastor, pero la señora no se le despega para nada, pero da cuenta que si las ve, pues no parece que vivieran en la calle, pero sí tienen casa. O sea, van y piden comida aquí a Leesmart o aquí enfrente en la tortillería. Todos los días pasan juntas, pero la señora ya está muy viejita para cuidar de la otra. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? Lo único que, o sea, no las puedo sacar de su casa porque sí tienen una casa, pero ya no se pueden, cuidar solas. La señora ya no puede, pero no se le despega. Y lo que hago a veces es, pues, no sé, darle una botella con agua o así, porque igual y me la avienta y se porta agresiva. Y a veces anda aquí en la calle portándose agresiva. Pero en esos casos, bueno, a mí sí me da mucha tristeza verlas así, porque la señora no quiere tampoco soltar a su hija. Es que también, jóvenes, los enfermos mentales necesitan medicamento y atención médica, psiquiátrica, porque si no, es cierto, pueden ser agresivos, pueden no prestarse, ser hostiles. Sí, es cierto, se necesitan medicamentos y es una de las cosas, que nos decía el pastor, dice, es que hasta acá, pues, hay pocos médicos que quieran venir y sobre todo las medicinas, los antipsicóticos, son muy caros, ¿eh? Son muy caros, entonces, hay algunos médicos que donan medicinas. Teníamos nosotros un maestro, el doctor Francisco Rangel, psiquiatra en la escuela, que él dedicaba un día de la semana, los sábados, creo domingos, iba y revisaba y checaba a sus pacientes, les llevaba medicamentos, pero él ya se fue de la ciudad y pues no sé si ahorita en la actualidad tengan atención médica, pero bueno, cuando menos tienen un techo donde dormir y no están tirados en la calle, ¿verdad? Ya es un triste consuelo, pero al menos pues algo. Bueno, para ya no quitarles más el tiempo y terminar este tema de nuestro paseo por la historia, vamos a ver que también en Norteamérica hubo personajes que trabajaron, hicieron importantes contribuciones a la reforma mental. Ellos fueron Benjamin Rush, Dorothea Dix fue muy importante, y Clifford Beers. Durante la mitad del siglo XIX, recuerden que aquí ya es la reacción romántica ante el extremo racionalismo del siglo de la razón y del siglo de las luces. Aquí fue un caldo de cultivo para las teorías racionales y analíticas de Sigmund Freud. Y Sigmund Freud es muy, muy importante porque él empezó a que hiciéramos nosotros centráramos nuestra vista hacia conflictos inconscientes que podían ser causa de la conducta anormal. Freud estudió principalmente la conducta anormal, ¿sí? Y también empezó a buscar causas que eran físicas, pero que también decía, hay conflictos internos que pueden ocasionar esta conducta anormal. Apaguen el radio, por favor. Ok. Ay, perdón, es que se me conectó. Sí, se me conectó. Ok. Apaguen el radio. Bueno, durante la segunda mitad del siglo XIX, recuerden que surgen los laboratorios de psicología y empieza a analizarse con más profundidad la conducta anormal. Un personaje, William Grisner,
Argumentó que la mayoría de los trastornos mentales eran causados por la influencia directa e indirecta de alteraciones en la función cerebral. Ya estamos ya encaminados en el siglo XIX a las neurociencias. Y luego con el padre de los DSMs, que fue Emil Kraepelin, que él construyó el sistema de clasificación basándose en la agrupación de la sintomatología de cada trastorno. Fue algo que a la actualidad, en la actualidad todavía es nuestro manual del diagnóstico de los trastornos mentales. Y eso se lo debemos a Emil Kraepelin, porque él fue el primeritito que construyó un sistema de clasificación. Oye, hay encendedor arriba de la mesa, ¿verdad? ¿Hay encendedor arriba de la mesa? Ángela, tu micro. Ay, perdóname. Bueno, a finales del siglo XIX, el trabajo de Charcot sobre la hipnosis, sobre la histeria y la hipnosis, se concluyó de que la histeria era ocasionada porque se separaban ciertas ideas y salían de la mente inconsciente a la conciencia, sí, que estaban reprimidas. Y entonces aquí ya se empezó a funcionar el punto de vista fisiológico y psicológico. Freud fue un discípulo de Charcot, pero Freud no manejaba muy bien la hipnosis. Y eso estuvo muy bien, porque gracias a eso diseñó su teoría psicoanalítica, ¿sí? Que bueno, dicen muchos psicólogos que es historia, pero desde mi punto de vista, además de ser historia, es algo muy importante, algo y sigue siendo algo muy importante para el estudio de la conducta anormal. Y de ahí, pues, en este paseo a través de la historia, pues ya con Freud nos quedamos, porque ya de Freud para acá, de 1900, pues ya es la época moderna, ya es la época de las neurociencias, es la época de la tecnología, ¿sí? Vamos a hablar que en 1900 no había forma de poder ver el cerebro con la claridad que se ve ahora, Disculpe, con las maestra. resonancias. Creo que ya se acabó la hora. Perdón. Sí, yo voy a decidir cuando se termine la clase. Gracias por recordarme, pero un minuto más no va a pasar nada. Entonces, nos quedamos aquí en que el siglo actual es el siglo en el que les corresponde a ustedes investigar, estudiar, adentrarse a las neurociencias, adentrarse y hacer buen uso de todos los elementos que tenemos a la mano, toda la tecnología, todo lo que se puede echar a la mano, todo lo que podemos tener a la mano para poder hacer un buen diagnóstico, para poder hacer un buen tratamiento y sobre todo, voy a terminar la clase de nuevo diciéndoles, para darle a los enfermos mentales la condición, el reconocimiento de seres humanos que merecen nuestra consideración y nuestro respeto. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo puedo hacer un comentario Sí. respecto a la pregunta de Abel, que si la calidad de trato ha mejorado hacia las personas con trastornos mentales de ese grado. Yo la verdad, o sea, creo que a lo mejor no puedes verlo tan tangible, pero a diferencia de antes y ahora, existe la conciencia de que son personas, ¿no? O sea, antes de plano nadie podía defenderlos, nadie podía abogar por una persona que convulsionaba o que veía o escuchaba cosas, o sea, y yo creo que es la gran diferencia de ahora, que existimos nosotros, que hay toda una carrera, una vocación. Antes no, a lo mejor el trato Ustedes, digno pues ya está en nosotros.
A ustedes les corresponde, ¿sí? Retomar este reto y trabajar en esto, trabajar en favor de estas personas desfavorecidas, ser la voz de los que no tienen voz. ¿Hay otra pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces nos vemos mañana. Tenemos clase a las 11. Sí, Ok. maestra. Mañana nos toca esquizofrenia y sus trastornos. No, no es cierto. Nos toca los trastornos mentales desde el punto de vista conductual y luego la esquizofrenia. Maestra, Mande. perdón, no sé si lo dijo en la clase pasada y no lo apunté hoy, o si no lo había dicho, pero ¿cómo voy a calificar? Con examen, ¿Solamente con examen? la calificación son los exámenes. Por eso les dije en la clase pasada, y si no les dije, pues les vuelvo a repetir, todo el material tienen que tenerlo, ingeniárselos ustedes que saben más tecnología, ingeniárselas cómo tomar fotos, pasarlo a su computadora, tenerlos, no sé, si quieren escribirlos, si quieren grabarlos, si quieren tomarle fotos, como ustedes quieran. Pero todos los exámenes van a ser en relación del material que veamos. Y tienen que ser 3 exámenes y uno final. Las fechas todavía no me las dan. Cuando ya les tenga las fechas, les voy a dar las fechas de los exámenes. ¿Hay algo más? ¿No? Bueno, entonces nos podemos retirar y hasta mañana. Pásenla bien. Mañana, maestra. Pásenla bien y pórtense bien. Bye.